de Ciencias Penales, académico del ITESO entre 2000 y 2016, coordinador del Eje de Estado de Derecho del Centro de Investigación para el Desarrollo CIDAC entre 1998 y 2010. Coordinó el proyecto de seguimiento de la reforma penal en México con el auspicio de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID. Autor de 12 libros y más de 50 ensayos publicados como capítulos de libros, monografías y artículos en revistas especializadas. Entre sus libros se puede referir Crimen sin castigo, Procuración de Justicia Penal y Ministerio Público en México, publicado por el Fondo de Cultura Económica y el Centro de Investigación para el Desarrollo, así como Buenas Prácticas para la Implementación y Operación del Nuevo Sistema de Justicia Penal en México, publicado por la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo e Internación en noviembre de 2014. Tiene usted el uso de la palabra. Muy buenas tardes, agradezco la invitación del Instituto Belisario Domínguez y de esta legislatura del Senado, a todos ustedes por su presencia. Me honro en acompañar a colegas que admiro y respeto mucho en esta mesa. Y para ajustarme a los tiempos que me han sido asignados para estas reflexiones iniciales, después de 11 años de implementación del nuevo sistema, cuando revisitamos no sé dónde se le hace acá. Bien, para avanzarla. Aquí, muchas gracias. Bueno, los objetivos de la reforma pues son en grandes rasgos mejorar, según la propia declaración inicial de la reforma, señalaba el mejorar el acceso a la justicia, reducir la impunidad, respetar las garantías de víctimas e imputados, racionalizar el uso de medidas cautelares y sanciones penales, generar certeza en los procesos, incrementar la eficiencia en el empleo de los recursos del sistema y recuperar la confianza pública. Eran lo que la exposición de motivos de la reforma constitucional expresaba. Y comparto lo que aquí se ha señalado en esta mesa, al tomar la palabra los senadores. Hay muchos desafíos en otros temas, no solamente en el legislativo, el instrumentar, el cómo traducir estos derechos abstractos en garantías concretas a través del proceso penal, a través de la normatividad, pero muy importante a través de los procesos. Y una reforma de este calado, como el que aquí se ha señalado, necesita de importantes herramientas organizacionales. Como dice Luis Rubio, reformar implica atentar contra intereses creados. Entonces, la inercia en materia penal era de tal tamaño durante décadas, 8 o 9 décadas, en las procuradurías, en fiscalías de los estados y en la nacional, venía una inercia punitiva y también, lamentablemente, una inercia de vender eficiencia e impunidad en algunos casos, que pues no solamente con la reforma legislativa se iba a quitar. Por eso creo que es muy importante el tema del modelo organizacional, el modelo de gestión. Los críticos de la reforma, cuando viene el Código Nacional de Procedimientos Penales, nos ayudó mucho a los académicos, los que analizamos el tema de la evidencia empírica cotidiana de la implementación del sistema, porque cuando decían en los estados es que el nuevo sistema no funciona, el nuevo sistema no es adecuado, nos lo impusieron, es contrario a nuestra tradición, nuestra cultura, que pareciera que fuera una cultura de impunidad. Pero cuando uno dice es el mismo Código Nacional para todo el país, ¿por qué en Chihuahua sí funciona? ¿Por qué en Nuevo León no funciona? Sí funciona, en Coahuila, en Yucatán también hay muy buenas prácticas. Es decir, el tener un solo marco institucional a nivel nacional nos ha permitido subrayar el desafío en temas organizacionales. Para mayor evidencia, bueno, el talón de Aquiles, desde luego, es muy importante la prevención, dice ONU Habitat en el programa de ciudades más seguras. Dice tanta prevención como sea posible, tanta coacción como sea necesaria, y dice entre nosotros el doctor Sergio García Ramírez, no le pidamos a la justicia penal que haga lo que no hace la justicia social. Entonces, hay un tema de prevención muy importante, pero en lo que hoy nos ocupa, que es
el tema de la reforma procesal penal, pues viendo los indicadores, el talón de Aquiles antes y después de la reforma sigue siendo la capacidad de investigación del Ministerio Público. Es ahí donde está el corazón de la impunidad y lamentablemente se viene deteriorando. Cada año publicamos un estudio de desempeño de las fiscalías que concluye con un ranking de las fiscalías del país. Saldrá el próximo mes en la revista Este País, su cuarta versión en su índice 2019, y tenemos que el año pasado la efectividad de las procuradurías por los 5 mecanismos que contempla la legislación, ya sea llevarlo ante el juez al imputado, ya sea un mecanismo alternativo, sea el ejercicio de los criterios de oportunidad, la aplicación de criterios de oportunidad, la decisión de no investigar. Las alternativas que da el código bajó de 20.7% la efectividad en 2016 a 19.4% en 2018. Y la impunidad, lamentablemente, otra de las metas en materia de, en los estados está desde estados como Guanajuato, como Querétaro, que resuelven más del 30% de las carpetas de investigación, hasta estados como Quintana Roo, que apenas el 7.8% de las carpetas de investigación son resueltas. Lo que aporta estos estudios que se realizan son las buenas prácticas. Hace todavía unos 5 o 6 años, cuando íbamos a los estados que apenas comenzaban la implementación del nuevo sistema, decíamos, ¿para qué inventar el agua tibia? Hay que traerlos la unidad de medidas cautelares de Morelos, en aquel entonces los centros de justicia para la mujer de Chihuahua, el sistema de justicia alternativa de Baja California. Es decir, hay muy buenas prácticas que se pueden adoptar y creo que en el modelo de organización es donde mejor puede aplicar, porque los estados que están haciendo la diferencia, lamentablemente son un puñado, apenas 5 o 6 estados que están desarrollando sus capacidades de investigación, lo hacen basados en un modelo de gestión moderno. La impunidad, lamentablemente, en materia de homicidio intencional ha pasado de 84% de impunidad en el 2017 a 86% en el 2018 y hay estados que tienen 99% de impunidad en homicidio. Hay otras entidades, como por ejemplo Morelos tiene 99.3% de impunidad de homicidio. De hecho, hemos llamado para verificar las cifras porque desde el 2012 el INEGI ya no separa sentencias absolutorias y condenatorias ni por homicidio culposo y doloso. Tenemos que pedirlo vía transparencia. Solo 21 estados nos están dando esta información y hablamos por teléfono a estados, por ejemplo, como Morelos, y decimos tenemos registrado 780 homicidios y solo tenemos registrado 11 sentencias. ¿Es correcta esta información? Y nos dicen que sí, es correcta. 11 sentencias y solo 7 condenatorias frente a 780 homicidios. Entonces, con estos niveles de impunidad, si consideramos la cifra que aquí se decía, solo se reporta 93% de los delitos y del 7% de los delitos que sí se reporta, solo se esclarece el 19.4%, como aquí hemos visto, por cualquiera de las 5 vías. Esto nos da una cifra pues, lamentable de 1.4%. La probabilidad de cometer un delito, que se denuncie y sea esclarecido, es de 1.4%. Con estos niveles de impunidad, la pregunta no es ¿por qué hay tantos delitos en México?, sino ¿por qué no hay más? Porque es un nivel de impunidad impresionante. Para no abusar de tiempo, hay buenas prácticas. Muchas veces estamos combatiendo a los delitos del siglo XXI con pie y medio en el siglo XIX. El modelo de gestión tiene que cambiar. No podemos seguir permitiendo al Ministerio Público que investiga con una técnica epistolar por oficios. Por oficio le pide al coordinador de investigación, que por oficio le pida al director del área pericial, que por oficio le pida a un perito que desahogue una diligencia. Los modelos que están funcionando en el país son los de unidades de investigación, donde hacen equipos de trabajo.
Ministerio Público, los policías investigadores y los peritos, policías investigadores y Ministerio Público, la tríada de investigación. El modelo de los 3 pisos, ya aquí me pasaron una ficha que solo me quedan 45 minutos, entonces voy a ir concluyendo mi intervención. También el tema de el modelo de la mesa de resultados de 100 días, que también es un modelo que se ha aplicado en varios estados, en Ríos Tabasco. Y aprovecharé los últimos minutos para ver el tema que es fundamental, el tema de fortalecer la investigación. Hay muy buenas prácticas a nivel nacional. El tema de la Guardia Nacional, ojalá y sea realmente una solución, pero lo será en la medida que aporte en inteligencia y en despliegue táctico, en operaciones tácticas. El solo patrullaje está comprobado que no combate el crimen organizado. Pensar que el solo patrullaje combate el crimen organizado es como pensar que los bomberos deberían de salir a buscar incendios. Es decir, debe de hacerse con inteligencia, dando golpes de precisión. Se sabe que el 5% de los delincuentes son los responsables del 60% de los delitos de alto impacto. Entonces, por eso hay que focalizar a través de la inteligencia policial y militar, y entonces, ya que se tenga ubicado, hacer grupos tácticos que vayan a desahogar esas diligencias. Y celebro que aquí haya muchas voces en el Senado de no caer en la tentación fácil de, ante la falta de resultados en políticas públicas, se tienda a la pirotecnia legislativa en este tema de que es en la investigación, es en el desarrollo organizacional donde están las más urgentes respuestas a las necesidades de nuestro país, no a los cambios constitucionales. Y en el tema de la prisión preventiva sí soy de los que pues opina que lamentablemente ha sido una regresión. Sí soy de los que considera que incluso en las audiencias públicas que se hicieron en el Congreso lo comentamos, la propia exposición de motivos señala de cada 100 denuncias por corrupción, solo 1.5 llega a un juez, y son, dice la iniciativa, son funcionarios menores. Entonces, la propia iniciativa da la razón. El problema no es el 1.5 que llega y ensañarse dándoles prisión preventiva a ellos, sino atenderla el otro, el 98.5% de los casos que no llega a un juez, donde está la impunidad. Donde está la puerta giratoria es en el Ministerio Público. En un muestreo de expedientes que hicimos, de cada 100 puestas a disposición de la policía al Ministerio Público, en 77%, 77 cada 100, se argumenta el artículo 138 y se deja en libertad con las reservas de ley. Ahí está la puerta giratoria, no en garantizar la prisión preventiva. Entonces, están ahí los estudios que hemos estado presentando sobre buenas prácticas que hemos documentado, y agradecemos mucho este espacio para que los legisladores nos inviten a este diálogo y tomen en cuenta estos estudios que parten de la evidencia empírica para evitar dar algunos retrocesos. Y como se ha dicho, el populismo penal es contraproducente desde Barrabás hasta la fecha. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Guillermo. Vamos a darle el uso de la palabra a la ciudadana Zulma Eunice Campos, quienes vamos a leerle su currículum. Es licenciada con especialidad en Derecho Penal, cuenta con una maestría en Derecho Procesal Penal, Procedimiento Penal Acusatorio y Juicios Orales, un curso especializado en Derechos Humanos, No discriminación por razones de género y violencia contra las mujeres frente al sistema penal acusatorio, impartido por la Universidad Pompeu Fabra, Barcelona, España. 3 posgrados, de ellos por la Universidad Nacional Autónoma de México en las materias de Psicología y Género, en Procuración de Justicia y una en materia de tratas de personas. En junio de 2014 recibió el doctorado honoris causa por la Sociedad Mexicana de Criminología, capítulo Nuevo León, por sus aportaciones a la ciencia criminológica y trayectoria profesional en el ámbito social. Ha realizado una obra en coautoría titulada El asesor jurídico en el nuevo sistema de justicia penal mexicano.
Ha desempeñado diversos cargos en la administración pública, entre ellos subprocuradora de atención a víctimas del delito, fiscal central de la investigación de delitos sexuales de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México. Posteriormente se desempeñó como subsecretaria de Participación Ciudadana y Prevención del Delito en la Ciudad de México. En el Gobierno federal se ha desempeñado como titular de la Coordinación General de Formación y Políticas Públicas de la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de las Personas de la Procuraduría General de la República y posteriormente como directora general de Vinculación Interinstitucional de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Gobierno de la República. Actualmente es titular de la Unidad Técnica para la Igualdad de Género del Senado de la República. Adelante, doctora Zulma Eunice. Les comentamos al público que después de todas las exposiciones abriremos una ronda de preguntas y respuestas. Para ello, el personal del Instituto Belisario Domínguez estará ofreciéndoles a lo largo de las ponencias tarjetas para que nuestra amable audiencia pueda formular una pregunta. Ahora sí, tiene el uso de la palabra la doctora Zulma Eunice Campos Mata. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todas y todos. Gracias por la invitación al Instituto Belisario Domínguez, a las personas que organizan. Me honra muchísimo compartir esta mesa en una de las materias, además del tema de género y de política pública para la protección de las mujeres, el tema del sistema de justicia penal. He tenido, como ustedes han visto y de manera muy breve, la oportunidad de estar colaborando en diversas instancias en materia de procuración de justicia y les comparto un poco de la experiencia cuando estuve en mi gestión como subprocuradora de atención a víctimas en la Ciudad de México. Me tocó parte de la planeación y la implementación del nuevo sistema de justicia y bueno, entiendo justamente la percepción que se tiene actualmente por parte de la ciudadanía respecto a las expectativas que se generó este nuevo sistema de justicia en México y que bueno, viene a reformar un sistema que, como ya se había dicho y lo comentó el senador Osorio Chong, tiene más de 100 años, que es una de las reformas más importantes después de la promulgación de la Constitución que nos rige actualmente, esta reforma del sistema de justicia, y tiene que ver también con una respuesta oportuna a la demanda de seguridad, de paz y de justicia de la ciudadanía, de retomar los principios básicos que formula justamente y que retoma el sistema penal acusatorio y oral, y que creo yo, y como se ha mencionado aquí en el foro, ha sido de vital importancia que esos principios que rigen el sistema se mantengan intactos. Intactos porque todos se representan en garantías hacia la ciudadanía en todos los aspectos, desde el punto de vista de los imputados como desde el punto de vista y la protección de las víctimas, encaminadas justamente a una justicia, no una justicia en un momento dado que pueda ser accesible en su cumplimiento en cuanto a la justicia, hacia una justicia que sea restaurativa, que vaya enfocada justamente a restaurar, no solamente de manera pecuniaria o económica o en cuanto al daño material a la víctima, sino también se articula justamente este nuevo sistema de justicia con la Ley General de Víctimas publicada en el 2013, que contempla justamente una protección amplia en cuanto al tema de justicia integral para las víctimas y contempla justicia encaminada a las medidas de satisfacción que tiene que ver con la dignidad de las víctimas, que esto es muy importante por los últimos sucesos que hemos visto. Y otro tema muy importante son las garantías de no repetición. Es decir, ¿qué está haciendo el Estado mexicano para garantizar que ese delito no se vuelva a cometer o que esa víctima no vuelva a ser justamente victimizada en cuanto al tema del delito que se cometió? Y bueno, esta reforma que les comentaba pues trae consigo la transformación, como ya se ha mencionado aquí en el foro, de todo el sistema de procuración e impartición de justicia y engloba no solamente al tema de la procuración y administración de justicia, sino engloba también, como ya se comentó, a todo lo que va relacionado con las instituciones de seguridad. En mi experiencia y bueno, al tener yo a mi cargo a agentes del Ministerio Público, una de las principales preocupaciones que era
que enfrentaban frente al sistema de justicia era justamente las destrezas y la capacidad que tenían que adquirir para poder colocarse enfrente de una autoridad distinta a la Procuración de Justicia y generar un certeza y convencimiento de que había ocurrido el hecho ilícito y de que había habido una responsabilidad plenamente acreditada. Y entonces pasamos del sistema inquisitivo, como ya lo comentamos, a través de una averiguación previa que formalizaba justamente todo lo relacionado con la comisión del delito y la responsabilidad, a un sistema informal, como lo es actualmente la carpeta de investigación. Es decir, la carpeta actualmente lo que representa es un registro de actuaciones y esas actuaciones se van registrando de acuerdo a las líneas de investigación para llegar a una verdad científica. Lo que teníamos anteriormente con el sistema inquisitivo, que se basaba principalmente en una verdad empírica. Es decir, el agente, el Ministerio Público, los policías, los actores en materia de seguridad se regían por hipótesis, se regían por experiencia y obviamente por la formación que traían. Sin embargo, con el nuevo sistema de justicia estamos ya ante la necesidad de que esta verdad empírica, y lo resalto entre comillas por llamarlo de alguna manera, pues se formalice y se busque una verdad científica. Y entonces todo esto que les estoy comentando va encaminado a los ejes que rigen la reforma en materia de justicia penal en México, que es justamente el avanzar hacia un procedimiento penal acusatorio y oral, establecer un nuevo modelo integral de seguridad pública que abarca desde la prevención del delito hasta la cultura de la denuncia. Y hago aquí un breve paréntesis porque el tema de la comunicación, de la forma en cómo se está comunicando a la ciudadanía, a las y a los mexicanos, en qué consiste este nuevo sistema de justicia penal, es muy importante. Es decir, si no educamos, socializamos el alcance y la operación de este sistema, la ciudadanía sigue arraigada a su proceso y a su opinión de justicia. Y entonces vamos del proceso y de la necesidad de justicia a una justicia carcelaria, a una justicia que tiene que estar el imputado privado de su libertad para que la víctima o para que el mismo sistema pueda estar convencido de que hay justicia. Entonces, por eso yo hablaba previamente del tema de la justicia restaurativa, porque no solamente es el tema de que el imputado esté privado de su libertad mientras está sujeto a proceso, que ya se comentó anteriormente. El tema de la presunción de inocencia es un principio máximo que rige el sistema penal en México. Y entonces, cuando vemos que hay otras, que se abrió un panorama importante para que el Ministerio Público, la figura del Ministerio Público, tenga salidas alternativas para lograr una restauración efectiva en la reparación integral de la víctima, pues en realidad estamos dándole herramientas al Ministerio Público para que pueda tener un criterio y la capacidad para ejecutar este tipo de justicia. Y entonces, como sociedad, tenemos que aprender también a ver el sistema de justicia desde otra óptica y no solamente en el ámbito de la prisión. Creo yo, en mi opinión, que el tema de la prisión preventiva oficiosa es resultado de la ineficacia o de, en un momento dado, la falta de capacidad, de las instituciones de procuración de justicia e incluso de impartición de poder llegar a establecer la vinculación y la obligatoriedad del imputado a que se presente a las audiencias. Esto es, el Poder Legislativo está cumpliendo, a mi criterio, con la labor de brindar las herramientas necesarias, con las reformas necesarias para que esto funcione. Pero tenemos el marco formal, tenemos la formalidad justamente que nos da a las y los operadores del sistema la capacidad y la facultad para ejecutarlo de manera adecuada. Es decir, con las reformas a la prisión preventiva oficiosa estamos respondiendo a ineficacias o a huecos que se están generando, a lo mejor por la falta de capacitación o a lo mejor es posible que vayamos más allá con el tema de la articulación entre autoridades, que también es importante en el tema.
Hablo de manera muy rápida sobre el tema de la famosa puerta giratoria, que ya se ha mencionado muchas veces y que eso es un tema que las y los abogados penalistas traemos también en la mesa y que tiene que ver justamente con estas herramientas que tiene el Ministerio Público. Y no necesariamente es que tenga que haber prisión preventiva oficiosa para que una persona sea conducida y se garantice su comparecencia ante la autoridad judicial. El Ministerio Público tendrá que garantizar justamente diversos eventos en los cuales se pueda argumentar el peligro de sustracción del imputado o de la persona imputada, el peligro que afecte, que de caso de quedar en libertad durante el proceso, afecte el desarrollo de la investigación, atente contra la víctima, intente alterar datos de prueba o medios de prueba y entonces, obviamente, saber el tema de la reincidencia previamente. Si la autoridad ministerial, si la autoridad encargada de la investigación científica de los delitos tiene estos elementos, creo yo que tenemos suficientes herramientas para poder conducir a las y los responsables de los delitos y a su vez buscar también a la par de eso la máxima protección a la víctima, ¿no? Que por eso les hablaba yo del tema de la justicia restaurativa o reparación integral. Entonces creo yo que hay importantes avances, hay un sistema penal acusatorio sólido que nos da la capacidad y el andamiaje formal para tener éxito totalmente, pero la falta de capacitación, el rango que tienen actualmente los asesores jurídicos, que son los representantes de las víctimas frente al proceso y que forman ya parte del proceso, se eleve al rango también de una defensoría pública. Y eso es muy importante porque la propia Constitución y el propio Código lo menciona así. Entonces, es importante la autonomía de la asesoría jurídica que sigue dependiendo de las procuradurías o de las instancias ejecutivas y creo yo que ahí hay un importante trabajo también en cuanto al tema de la justicia restaurativa y la reparación integral. Y bueno, pues es muy breve el tiempo, pero estoy a sus órdenes. Muchas gracias. Gracias, maestra Zulma. Vamos a darle el uso de la palabra al licenciado Renato Sales. Él es licenciado en Derecho por la Universidad Iberoamericana con estudios en maestría en Filosofía en la UNAM. Tiene un diplomado en Derecho Constitucional y Ciencia Política por el Centro de Estudios Constitucionales de Madrid y una diplomatura del Máster en Derecho Penal por la Universidad Autónoma de Barcelona. Entre la trayectoria profesional del maestro Renato Sales, destaca su desempeño como subprocurador de averiguaciones previas centrales de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal 2002-2006. Procurador General de Justicia del Estado de Campeche del año 2009 al año 2013. Subprocurador de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo en la Procuraduría de la República del año 2013. Coordinador Nacional Antisecuestro de la Secretaría de Gobernación 2014 y Comisionado Nacional de Seguridad en la Secretaría de Gobernación 2015-2018. Adelante, maestro. Muy buenas tardes, tengan todas y todos ustedes. Agradezco al Instituto Belisario Domínguez y particularmente al senador Miguel Ángel Osorio Chong la invitación a este importante foro. Me congratulo de estar en esta mesa con tan importantes colegas, señor senador. Me da muchísimo gusto participar en este foro porque yo considero que este tema es crucial, es esencial para la vida democrática del país. Creo que habría que iniciar con una paráfrasis de Winston Churchill cuando hablaba de la democracia. El sistema acusatorio es el peor de todos los sistemas, excepción hecha de todos los demás. Y decimos esto porque creemos que es el sistema característico de un Estado democrático de derecho. Es el sistema inherente a un Estado moderno. ¿En dónde estamos? ¿A dónde vamos? Habría que agregar estas importantes preguntas: ¿de dónde venimos? Ya se ha comentado aquí que la reforma del 2008 es una de las más importantes de las reformas acontecidas en materia constitucional en los últimos años. Pero esta reforma que crea el sistema acusatorio, en su exposición de motivos, no cae en la cuenta de que en 1917 Venustiano Carranza ya había creado un sistema acusatorio.
había separado al juez de la acusación, había creado al Ministerio Público y hablaba precisamente de esa importante separación, alejándose de los jefes políticos para crear en el juez la posibilidad de arbitrar ante un esquema de contradicción. Esto es, ya teníamos un sistema acusatorio. ¿Qué pasó? Que se fue desvaneciendo con el paso del tiempo, que tuvimos Código de Procedimientos Penales hasta 1934 con Emilio Portes Gil. Entre 1917 y 1934, el Ministerio Público utilizó el Código Procesal Penal del siglo XIX, es decir, el Código Inquisitorio. El Ministerio Público se convirtió en un parajuez y la averiguación previa en un prejuicio. Y después se siguió desmantelando con el paso del tiempo, y lo demuestra Paulino Machorro y otros. Y vamos viendo cómo en el 93 se trasladan garantías del proceso a la averiguación previa y se pone el último clavo en el ataúd del sistema acusatorio ideado por Carranza. Llega 2008 y ahí tenemos un vicio mayor en esa gran reforma. Es una reforma, yo la llamo bipolar, por no llamarla esquizofrénica. ¿Y por qué es bipolar? Porque sí es muy acusatoria y muy garantista para el delincuente convencional, pero absoluta y totalmente inquisitoria para quien califica como delincuente organizado. ¿Quién y cómo se determina quién es delincuente organizado? Es el Estado, a final de cuentas. ¿Cómo concilias tu presunción de inocencia con arraigo hasta por 80 días? En ese mismo texto constitucional, en esa misma reforma. ¿Qué pasó? Que la reforma constitucional del 2008, en una solución de compromiso, incorpora mecanismos necesarios, en opinión de quien gobernaba en ese entonces, para combatir a los delincuentes organizados, a la delincuencia organizada, y se sube en la ola de la reforma procesal impulsada por la sociedad civil. Aprovecha esta ola y vincula dos sistemas, uno profundamente inquisitorio, el que tiene que ver con la delincuencia organizada, y uno profundamente garantiza, que es el sistema acusatorio. Esa solución de compromiso genera un primer vicio terrible e insalvable, en mi opinión, una gran paradoja. Segundo vicio de esta reforma del 2008, los operadores del sistema de justicia penal, los más importantes, el agente del Ministerio Público, el perito y el policía, padecen de minusvalía constitucional, porque en esa misma reforma constitucional se determina desde el artículo 123, apartado B, fracción 13, y quiero insistir en ese tema porque es clave. Si queremos construir un sistema acusatorio que fluya operativamente y que solucione conflictos realmente, pues tenemos que, cuando menos, respetarle derechos elementales a peritos, policías y fiscales. Y el 123, apartado B, fracción 13, es un artículo que está dentro de la Constitución, pero que es paradójicamente inconstitucional, porque va contra el artículo primero, va contra el artículo 14 y va contra el artículo 5. ¿Qué dice ese artículo 123, apartado B, fracción 13? Que a los agentes del Ministerio Público, policías y peritos, se les puede aplicar la ley retroactivamente en perjuicio. ¿Por qué? Porque se les aplica la ley vigente al momento de la remoción. Esto es, yo te pido, policía, que para ingresar tengas preparatoria concluida y que midas 1,60, y después te reformo la ley y te pido que tengas carrera concluida y que midas 1,70. Y dicen los policías, pues bueno, la carrera pues la termino, pero crecer 10 centímetros pues está más complicado. Pero es la ley vigente y te la aplico. Y si yo pido un amparo contra eso, el amparo no vale porque es constitucional, así lo dice el 123. ¿Y qué otra cosa dice el 123? Y por eso no hemos podido construir policías, ni peritos, ni agentes del ministerio con suficiente capacidad, creo yo. ¿Qué otra cosa dice? Si tú, policía, ganas un juicio después de que fuiste injustamente cesado o removido de tu encargo, la instalación jamás, la reinstalación a tu cargo, jamás será procedente. Ah, caray, si ya gané, si ya demostré que fui injustamente removido y lo único que quiero es ponerme mi uniforme de nueva cuenta, mi uniforme de policía, y demostrarle a mis hijos, a la comunidad de la que formo parte, que yo tenía la razón y que tengo orgullo de pertenencia y que quiero regresar a desempeñar mi función. No, fíjate que la Constitución lo prohíbe. ¿Y qué dice la Corte de todo eso? No, como lo dice la Constitución, pues no hay estabilidad en el empleo, ni para policías, ni para peritos, ni para agentes del Ministerio Público. ¿Y cómo vamos a construir policías con futuro así?
En la administración pasada se trabajó en esto y la Cámara de Diputados aprobó una reforma precisamente al 123 constitucional. Esa reforma aprobada en la Cámara de Diputados está aquí, en la Cámara de Senadores. Si queremos construir policías, fiscalías y policía científica, que son los peritos, con perspectiva de futuro, esto tendría que caminar, como camina en Colombia, como camina en Chile, como camina en Perú, en Ecuador, con sistemas acusatorios que sí fluyen, que sí funcionan. ¿Y por qué sí fluyen y sí funcionan también? Porque la capacitación es conjunta. ¿Qué tenemos ahora en nuestro sistema? Una torre de Babel procesal, por calificarlo de alguna manera. El policía le echa la culpa al fiscal, el fiscal responsabiliza al juez, el juez al fiscal y el fiscal al policía. ¿Quién gana? El delincuente. ¿Cómo se capacita en Chile, en Colombia, en Perú y en Estados Unidos? 80% práctica, 20% teoría con casos enfrente, casos prácticos, para generar algo, aquí lo voy a llamar así, que se conoce como empatía procesal. Juez, tú ahora te vas a poner en el papel del policía y vas a llenar un informe policial homologado para que veas lo que es eso, para que veas lo que cuesta, lo que significa un informe policial homologado. Le dicen al policía, ubícate en los signos cardinales. Cuando el juez tiene que ubicarse en los signos cardinales, dice, bueno, ¿y cómo le hago para saber dónde está el norte? Digo, a ver, ¿dónde sale el sol? A ver. Y poco a poco van aprendiendo y van entendiendo en los pilotos que se han hecho para capacitar conjuntamente que ser policía también tiene su esfuerzo, también tiene su trabajo y viene a ser una vocación. Y a esas vocaciones tendríamos que ajustarle profesiones. ¿Qué se hizo en Ecuador? Cuando México se movía de 8 homicidios a 22 homicidios por cada 100,000 habitantes, de 2007 a 2012, Ecuador bajaba de 22 homicidios a 8 homicidios por cada 100,000 y luego siguió bajando hasta 3.5 homicidios por cada 100,000. Para ser policía en Ecuador tienes que estudiar una carrera. Terminas la carrera, haces tu examen profesional e ingresas a la policía. Una vez que ingresas, ganas cuando menos el equivalente a $1,000 al mes. ¿Cuánto gana un policía municipal promedio en este país? 5,000 pesos al mes. ¿Cuánto gana un juez cívico que tiene que vincularse en justicia de primer piso con este policía? 8,000 pesos al mes. ¿Así queremos construir policías? ¿Con esos salarios? El mero salario es un bofetón, es una falta de respeto. Entonces tenemos que entender, si queremos realmente cambiar, que para crear policías con futuro, fiscalías con futuro y peritos, parte importantísima del nuevo sistema, tenemos que apostar por su capacitación y fundamentalmente por una palabra, respeto y dignificación. No se puede apostar por la creación nacional de policías, destruyendo policías y faltándoles el respeto. Gracias. Muchas gracias, maestro. Ahora toca el turno a la licenciada Paulina Telles Martínez. Ella se ha desempeñado dentro de diversas instituciones del sistema de justicia en el diseño de políticas públicas judiciales, integración agenda estratégica del Poder Judicial de la Federación y relaciones interinstitucionales para la coordinación e implementación de proyectos en diversas materias. Ha laborado en la presidencia de la Suprema Corte de Justicia, en el Consejo de la Judicatura Federal, ha colaborado como enlace con el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, agenda de trabajo con los colegios de abogados, con la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia, así como la consolidación de la Asociación Mexicana de Impartidores de Justicia. También se desempeñó en presidencia del Tribunal Superior Agrario. Su perfil laboral ha sido publicado por líderes mexicanos por su constante liderazgo en el sistema de justicia. Actualmente ha sido designada por la Secretaría de Gobernación para crear la unidad de apoyo al sistema de justicia. Adelante, licenciada.
¿Qué tal? Buenas tardes, ya estamos en tardes. Muchas gracias al Instituto Belisario Domínguez por esta invitación, muchas gracias al senador Ramírez Aguilar por llevar esta mesa, a los expositores que hoy nos acompañan. Quisiera empezar por una frase de Nelson Mandela. Suele decirse que nadie conoce realmente cómo es una nación hasta haber estado en una de sus cárceles. Una nación no debe juzgarse por cómo trata a sus ciudadanos con mejor posición, sino cómo trata a los que tienen poco o nada. Estamos hoy en este foro de Sistema de Justicia Penal y también lo titulan ¿En dónde estamos y hacia dónde vamos? En estos foros siempre es importante mencionar qué está mal, pero también generar soluciones. Habrá esta mesa y la siguiente mesas expertos, a quienes saludo también a los presidentes de los tribunales que han hecho un gran trabajo, en no solo plantear y saber y conocer lo que todos los que asisten también al foro, que les doy la bienvenida, es que está mal. Generemos soluciones, juntémonos para estas reformas que se requieren, trabajemos en conjunto. Y algo que al tomar esta posición, reitero en eventos, es que estamos hablando de un sistema. Un sistema está conformado por varias partes. Hay que tener un respeto institucional por cada una de las partes que conforman este sistema. También estoy muy de acuerdo con lo que comenta Renato, que hay que dignificar el trabajo de la policía. Hay que decirles y reiterarles que son parte de este sistema, ¿no? Hay que recordar que las fiscalías, pues sí, o sea, hay un montón de, se dicta prisión preventiva y luego se deja al olvido a esas personas y llevan años ahí, ¿no? Parte de las labores y atribuciones de la unidad será ver esos casos de prisión preventiva. Un poquito platicarles y por qué estoy hoy aquí. La unidad de apoyo al sistema de justicia fue algo que el presidente de la República, con instrucción a la secretaria de Gobernación, y que hoy es su cumpleaños a propósito, y con toda la experiencia de la secretaria Sánchez Cordero, visionó una unidad que vea por la coordinación de estas instituciones que conforman el sistema de justicia. Lo que era la Secretaría Técnica de Implementación del Sistema Penal lo absorbe la unidad. Nosotros ahora llevaremos lo que antes se conocía como CETEC, ¿no? Nosotros, además de la materia penal, veremos todas las demás materias. Tenemos atribuciones para coordinar a todas las partes que conforman el sistema de justicia a nivel estatal, a nivel federal, y precisamente mejorar esa comunicación. ¿Por qué no funcionó y hacia dónde vamos? Esta unidad verá por fortalecer a cada una de las instituciones y verá por qué no está funcionando con cada una de las instituciones y decirles cómo podemos fortalecer, qué es lo que necesitan para que funcione. Porque la policía, las fiscalías, los tribunales, cada uno de ellos, hasta el sistema penitenciario, es parte de un sistema, porque aquí han hablado también de la reinserción social y ya que este foro es hacia dónde vamos, les platico y les comparto que esta unidad también tiene atribuciones de crear programas de capacitación, de velar por derechos pospenales, de ver por un empleo, de darle las herramientas a que cuando alguien sale de cumplir su sentencia, tenga una identificación, ¿no? Hay casos donde me han dicho que tardan hasta 9 meses en darle una identificación a alguien que sale de cumplir su sentencia. ¿Cómo le hace esa persona? ¿Por qué no debemos de ayudar a esa persona? Porque lo primero que va a hacer si no le ayudamos a que tenga sus derechos pospenales es que lo primero que va a llegar y va a ser delinquir de nuevo. Y es entendible, bueno, de alguna manera es entendible, ¿no? Entonces, esta unidad, están todos invitados me interesa mucho que las personas que están aquí, que asisten aquí, que invierten su tiempo aquí en escuchar estas reflexiones, también se sumen a los esfuerzos que hace esta unidad con soluciones. Creo que si en 2016 no quedó la implementación del sistema penal, ya no debemos de ver
qué es lo que sigue mal, sino cómo lo hacemos bien, ¿no? ¿Cómo lo consolidamos? ¿Qué es lo que hace falta? Fortalecer a las instituciones que lo conforman, respetando su autonomía. También ya hemos empezado a trabajar con los tribunales superiores de justicia, lo haremos igual con la policía, la fiscalía. ¿Por qué no funcionó antes y por qué seguimos haciendo este foro? Yo la verdad es que también plantearía esa parte, ¿no? ¿Por qué seguimos haciendo este foro si la implementación terminó en 2016? Pues yo al crear esta unidad me topo con antecedentes de trabajos de implementación y sí quisiera decir que hubo saldos como de 600 millones de pesos que no se repartieron, ¿no? Que eran para capacitación. Me topo con saldos de estados de la República que no sé por qué no se repartieron, ¿no? De 115 millones por estado. Entonces, si lo que más se requiere, y bien lo han dicho tanto los senadores en la participación anterior en la inauguración como los ponentes de ahorita, se requiere capacitación y se tuvo los recursos y no se repartieron. Esa es la parte que veremos a detalle. Además de eso, además de esa reflexión, ¿cuántos minutos me quedan? Porque a mí no me habían dicho que había tantos. Muchas gracias. Quisiera platicarles también, la unidad llevará a la consolidación del sistema penal, pero además hay una parte que quiero comentar porque Renato la mencionó y es algo de beneficio para la sociedad. Hay una atribución en específico de la unidad donde recibiremos casos. Ahorita la unidad, la creación de la unidad se publicó el 31 de mayo, a mí me ha tocado trabajarlos desde principios de mayo, estamos integrando una plantilla de expertos y de la mejor gente para integrar esta unidad y hay una dirección de mesas de justicia. Esta dirección de mesas de justicia va a recibir casos donde se reporten irregularidades, pero antes de culpar siempre culpan al juez, ¿no? Hay esa mala percepción. Antes de culpar a nadie, antes de hablar con cualquiera y señalar errores, vamos a hacer el estudio del caso. Vamos a solicitar información respecto a lo que la ciudadanía reporte de irregularidades y ya habiendo estudiado el caso dentro de la unidad, es que contactaremos a las autoridades y a través de unas mesas de trabajo veremos qué es lo que realmente pasó y qué es lo que se puede hacer. Habrá casos donde, habrá casos donde nos han llegado, donde una madre dice, mi hijo es inocente, ¿no? Y pues bueno, el cariño de una madre siempre es así, siempre es su mamá. Pero de ahí partimos de un análisis de hechos, de la información con la que se cuente, de la información que la propia familia nos dé. Y pues bueno, este trabajo de mesas de justicia ya lo comenzamos. Lo comenzamos apenas con esta creación que tenemos 1 mes y medio y tenemos ya 700 casos, 735 casos. 735 casos que ya estamos estudiando y que damos cuenta cada semana a cada una de las personas que nos han entregado estos casos. Entonces, pues cuentan con la unidad, este Senado cuenta con la unidad para la reflexión y construcción de reformas necesarias, no solo en materia penal, sino en el sistema de justicia. A los que asisten a este foro, a los que invierten su tiempo en estar en este foro y escucharnos, también tienen una voz y también son bienvenidos en la unidad. Y pues nada, muchas gracias por la invitación y estamos a sus órdenes. Muy bien, pues vamos a darle cauce a las preguntas, muchas están repetidas, vamos a tratar de hacerlos más ajustadas a los tiempos. Hay varias preguntas para la licenciada Zulma Eunice Campos. Dice, ¿considera usted que debe tomar más en cuenta una reforma en la materia de custodia para evitar violaciones al debido proceso? Es una pregunta.
Sí, adelante, licenciada. La otra pregunta es, ¿por qué se decidió reformar la Constitución en relación a la prisión preventiva en lugar de reformar el Código Nacional de Procedimientos Penales? Y una pregunta, las otras dos coinciden, ¿por qué implementar un nuevo sistema con la premura como se dio en varios estados, ejemplo en la Ciudad de México, donde todo fue express? Adelante, maestra. Gracias. Bueno, pues en materia de debido proceso es muy particular justamente porque tiene que ver con un principio que rige el sistema de justicia penal y que está consagrado en la Constitución y en el propio Código Nacional de Procedimientos Penales. Y el hecho de que una persona esté privada de su libertad a través de la figura de prisión preventiva oficiosa o prisión preventiva justificada no tiene o no está íntimamente vinculada, si es realmente un tema de investigación, como les comentaba, y está fortalecido, con el tema de debido proceso, ¿no? El debido proceso va vinculado a todos los actos procesales, justamente en los cuales se vela por los derechos tanto del imputado como de la víctima. Entonces, pues ahí el tema de la reforma, como ustedes saben, vinculada al principio de debido proceso, pues sí trascienden el tema de la prisión preventiva oficiosa y justificada, sin embargo, son todos los actos procesales que se desarrollan frente a la autoridad y que tienen que estar apegados a los derechos fundamentales. En cuanto a por qué se reforma la Constitución para el tema de la prisión preventiva oficiosa, bueno, porque como se mencionaba anteriormente, son derechos tutelados, son derechos fundamentales, derechos humanos, el tema de la vida y la libertad, y tiene que estar consagrado en nuestra Carta Magna porque de ella emanan todas las leyes secundarias o todas las leyes que vienen a reglamentar los procedimientos. Entonces, es necesario que esté en nuestra Carta Magna, en la Constitución, el tema de los